Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y hoy nuevamente tenemos el privilegio de contar en el programa de preguntas y respuestas con el pastor Petco. Bienvenido. Gracias. Y Pastor Petco es el presidente de la Asociación General y hemos venido estudiando un tema con él acerca de lo que es el matrimonio, divorcio y recasamiento. Y hoy vamos a tratar una parte más de este tema. Por lo tanto, vamos a pedir la bendición de Dios inicialmente para que el Señor pueda guiarnos en la presentación que tenemos hoy. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este día y poder también tener la oportunidad de tomar también estas preguntas acerca de este tema tan importante. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir también las personas que nos siguen, las personas que están conectadas, tú puedas también bendecir la presentación que tenemos el día de hoy, que tu gracia pueda estar también con el pastor Petco en la respuesta a las preguntas y también da bendición a cada una de las personas que están también dispuestas a escuchar este mensaje. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les recordamos a cada uno de ustedes que pueden escribirnos para hacer también preguntas al programa como tal, puedan ustedes participar y está el correo que aparece ahí en pantalla, info@sda1844.org. Es el mismo que aparece en la escuela sabática, así de que ustedes pueden escribir, bien formular sus preguntas y participar en el programa, o también lo pueden hacer ahí en el chat. Hoy vamos a leer algunas preguntas que hemos encontrado, hemos visto algunos hermanos que cada 8 días nos siguen y están interesados también en preguntar y saber la respuesta de sus preguntas, así de que hoy las vamos a formular algunas de ellas. Y hemos estado analizando el tema divorcio, matrimonio, divorcio y recasamiento. Es el tema que hemos estado analizando en estas últimas semanas. Y hoy vamos a ver más específicamente en el Nuevo Testamento, que fue donde quedamos hace 8 días, ¿cierto? Y especialmente Mateo capítulo 19, que es la parte que seguramente tenemos preguntas acerca de ello. Pastor Petco, yo quiero hacer una pregunta que hemos encontrado, que nos han hecho las personas en el chat, y son las siguientes. Una de ellas es: ¿me puedo casar el sábado? Es muy interesante la pregunta. Mi respuesta sería que no es aconsejable casar, no solo esa persona que hace la pregunta, pero en general hacer bodas en sábado no es recomendable. ¿Por qué? Número uno, porque el sábado tiene su propósito adorar a Dios. Y los versículos que tienen que ver con la guardia del sábado o cómo se guarda el sábado y los testimonios menciona que nosotros no podemos tener la atención o prestar atención a otras cosas. También todos los placeres, todos los otros asuntos, temas de conversación que no tienen que ver con Dios y con el sábado no son recomendables para santificar el sábado. En ese sentido, teniendo una boda en sábado no es recomendable porque obviamente la novia y el novio son el centro de atención de una boda y se lo merecen.
Entonces lo que necesitamos entender es que hay que dividir esas fiestas en dos. Una es la fiesta espiritual del sábado, otra es la fiesta de la boda, donde se merecen la novia, el novio, toda la atención, las conversaciones. Una segunda razón es el montón de trabajo físico que se también hace durante y La boda. como preparación de la boda. Así que eso sería también una transgresión del sábado: correr, limpiar, hacer, vestir, revestir. Entonces, poner mesas, tanta gente, un montón de gente, sentarse a comer. Así que la recomendación mía sería que no se hace en el sábado. Hay suficiente otros días. Se puede hacer en el domingo, se puede hacer en cualquier otra oportunidad. O sea, eso es mi respuesta. Saber, muchas gracias. Sí, es cierto, es un asunto que podemos transgredir el sábado por asuntos que, aunque es bíblico, el matrimonio como tal es un asunto bíblico, es un asunto de mucha importancia, pero podemos llevar a que se transgrede en los asuntos que conciernen a todo lo de la boda, como usted dice. Entonces, es preferible hacerlo otro día, y tenemos otro día de la semana para hacerlo y poder hacer todos los preparativos y todo lo necesario en el transcurso de los otros días, que no sea la transgresión del sábado. Muchas gracias por la respuesta a esa pregunta. Tengo otra pregunta también que está en el chat del Zoom, que dice lo siguiente: si un miembro adventista o del 51, ellos estaban casados estando allá en su iglesia, pero después de tener problemas se divorciaron, se unieron en concubinato, o sea, están viviendo en unión libre, y después vinieron a nuestra iglesia. Y al llegar a nuestra iglesia, entonces la pregunta es: ¿podemos decirles que se casen para luego bautizarlos? Se ha desenfocado la cámara y debe estar un momento. Ya está. Es que usted, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Es que no importa si una persona viene de un movimiento de 51, de los adventistas o de ninguna iglesia, si la persona está divorciada en el mundo, entonces una vez si viene en conocimiento de la verdad, especialmente si se bautiza en nuestra iglesia, entonces no se le puede permitir o no se le puede decir que el tiempo de ignorancia que él ha vivido en el mundo y se ha divorciado, eso es perdonado. Pero ahora, en el momento de que después que está bautizado, él no está más viviendo en el tiempo de ignorancia, sino él vive en pleno conocimiento de la verdad. Y en esa situación él no se puede recasar, porque el Evangelio de Mateo, que vamos a estudiar hoy, dice que si alguien se casa, si es divorciado y se casa, comete adulterio. O si se casa con un divorciado, comete adulterio. Entonces, no se puede pensar que esa persona se puede casar de nuevo después de su bautismo en nuestra iglesia. Si la persona ya convive con una persona antes de venir en la iglesia, siempre se recomienda que esta persona se casa antes de bautizarse, y entonces se acepta en la iglesia como una familia casada, entonces se pueden bautizar. Eso siempre es nuestro consejo, porque una vez bautizados, una persona ya hace un voto con el Señor de fidelidad, y parte de este voto es que una persona divorciada no puede recasarse. Así es, o sea que queda claro que la persona estaba antes casada, pero se divorció allá afuera, pero están viviendo. Ahora el consejo sería que se casen afuera también, para cuando llegue, ahora sí se puede bautizar, porque de ahí en adelante, ya siendo miembros
de iglesia, entonces ya no podría otra vez divorciarse ya cuando están en nuestra iglesia Sí. como tal. ¿Es correcto? Entonces vamos a hacer una pregunta más que tenemos acá y es la siguiente. Si las parejas en la iglesia se divorcian y la esposa deja la iglesia y se va con otro y tiene hijos mientras el hombre está en la iglesia por años, ¿puede el hombre volverse a casar? Es una pregunta muy común. Es prácticamente la pregunta normalmente en el centro del asunto de divorcio o recasamiento como tal. Por eso, si continuamos con nuestro PowerPoint de Nuevo Testamento, sería la mejor respuesta de esta pregunta. Ok, ¿está bien? Sí. Vamos a continuar considerando nuestro PowerPoint y vamos a ver divorcio, recasamiento en el Nuevo Testamento. La vez pasada hemos estudiado el Nuevo Testamento, más que todo Evangelio de Mateo capítulo 5. Y aquí, como fondo de nuestro texto de investigación, tenemos el Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, las epístolas de los Romanos y de los primeros de los Corintios. El método de investigación está basada en investigar en el contexto de cada texto. Aquí tenemos un testimonio inspirado de parte de la sierva del Señor para sostener doctrinas erróneas o prácticas no cristianas. Algunos se apoderarán de pasajes de las Escrituras separados del contexto, tal vez citando la mitad de un solo versículo como prueba de su punto, cuando la porción restante mostraría que el significado es todo lo contrario. Bueno, eso es la razón por qué nosotros estudiamos el contexto. Y para recordarnos nuestros estudios de la vez pasada, aquí está el contexto de Mateo capítulo 5. Primero, nuestro Señor presentaría la definición nueva de asesinato. Él explica qué fue antes considerado y qué es ahora. Es un asunto mucho más profundo. Solo el odio contra otra persona ya se considera un asesinato. Después tenemos la reconciliación antes del altar. Si alguien quiere presentar su ofrenda antes del altar, primero debe reconciliarse con cualquier persona si él tiene algo en contra. Y sabemos también la oración de nuestro Señor Jesús que dice, perdona, que Él nos perdona a nosotros en la misma manera como nosotros hemos perdonado a los que tenemos algo en contra con ellos. Igual es la otra enseñanza, reconciliación antes el juez. Si tenemos una pelea con alguien, y entonces si vamos al juez, dice también nuestro Señor que debemos reconciliarnos antes, porque no se sabe si el juez no va a considerar culpables a nosotros que pensamos que somos inocentes. Y esos dos, antes del altar y antes del juez, la reconciliación es muy importante porque es antes de la definición del adulterio y tiene que ver con un divorcio, porque un divorcio tiene que ver con el odio, tiene que ver con la reconciliación y tiene que ver con el juez. Definición de adulterio, también una nueva definición revolucionaria, donde nuestro Señor dice que solo si deseamos o miramos a una mujer con deseo, ya hemos cometido adulterio. Razón de divorcio, vamos a ver qué es la fornicación. Aquí se da una razón de divorcio, pero no se habla de recasamiento. Por eso la gente que lo usan, obviamente lo usan totalmente fuera del contexto.
no renunciarás. No debemos renunciar todo lo que es de parte de Dios y de la verdad. No resistáis al mal, haz el bien a los que te causan mal. Entonces, otra vez en el contexto del divorcio, con más razón debemos pensar de qué significa divorcio, mucho más el recasamiento. Y ama a tus enemigos es la última enseñanza en Mateo capítulo 5. Por eso el contexto es muy claro que no se trata de un permiso de recasamiento de ninguna manera, sino si debemos buscar una reconciliación. Seguimos más adelante ahora con el contexto de Mateo capítulo 19 que vamos a estudiar hoy. Y la primera parte es una pregunta que se hace a Jesús. Y vamos a ver qué es que preguntan, porque la gente pone en la respuesta de Jesús cosas que él no dijo porque no lo preguntaban de eso. Entonces no tiene sentido de buscar en la respuesta cosas que no están en el contexto. La respuesta, no sé qué pasó. La respuesta de Jesús, después tenemos una otra pregunta a Jesús, otra vez una respuesta, tenemos una aclaración, una ilustración que nuestro Señor Jesús hace y después los discípulos hacen una conclusión y Jesús también hace otra conclusión. Ese es el contexto de Mateo 19 relacionado con el asunto de divorcio. Y vamos a ver la pregunta que se hace a Jesús. El versículo 3, se acercaron también a él fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces la pregunta tiene que ver con el divorcio y la razón de divorcio. Y la pregunta no tiene nada que ver con recasamiento. Por eso la gente que buscan una respuesta para justificar un recasamiento, ellos prácticamente violan el contexto del capítulo. Vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesús. Y que él dice, respondió, lo dijo, ¿no habéis leído? Lo que hizo al principio, macho y hembra, lo hizo. Por eso dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no separa el hombre. No lo separe el hombre. Entonces Jesús está muy claro que la voluntad de Dios no está, con qué razón, sino contra el divorcio. El divorcio no está en favor de Dios porque Dios juntó, entonces no debemos divorciar, no debemos separarlo. Entonces viene la segunda pregunta, que es, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés para dar carta de divorcio y repudiarla? Excuse me. Entonces, que nosotros vemos aquí es que los fariseos intentan de forzar las cosas diciendo que Moisés mandó, es un mandato, es una ley de Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces la respuesta de Jesús aquí está en versículo 8, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. No es una ley, sino es un permiso repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Cuando Dios habla del principio, habla de la creación, de la condición del hombre antes de caer en el pecado. Entonces eso es el ideal que Él quiere restaurar con la reforma que está haciendo y que es prácticamente el fundamento del Nuevo Testamento. Pero muchas veces decimos, ¿qué es esa razón por la dureza de vuestro corazón? Porque hay gente que dicen que si Moisés permitió, pues en ese tiempo
quizá nosotros debemos permitir hoy día por la dureza de nuestro corazón y no sería un problema. Vamos a ver qué significa dureza de vuestro corazón. Salmos 95, versículo 8, porque la Biblia misma explica el término. No necesitamos nosotros buscar un diccionario. Vamos a considerar algunos versículos bíblicos para entender ese término. Esclerocardía se llama en griego, es la dureza de corazón. No endurezcáis tu corazón como en la provocación y como en el día de la tentación en el desierto. Entonces, aquí tenemos exactamente el desierto, Israel, donde estaba Moisés, y cuando él escribió la ley, y entendemos un otro testimonio que de verdad la gente tenían una dureza de corazón. Pero esa dureza de corazón prácticamente nos deja entender que la gente no estaban convertidas, no creían a Dios, tenían un corazón carnal, no un corazón espiritual. Vamos a ver qué dice Zacarías, un otro testimonio. Si hicieron su corazón como una piedra firme para que no huyeran la ley y las palabras que el Señor de los ejércitos envió en su espíritu por los profetas anteriores. Por tanto, vino una gran ira de Padre del Señor de anfitriones. Entonces, ¿qué entendemos aquí, hermanos? Es que una dureza de corazón es exactamente el contrario de la ley de Dios. Ellos se endurecieron el corazón para no cumplir la ley. Otra vez una confirmación que las personas con un corazón de piedra o dureza de corazón, una esclerocardía, son lo que no son convertidos, que no entienden la ley de Dios y que posiblemente están sujetos de la ira de Dios, que significa exterminación, que significa la experiencia la misma en el desierto. Toda la nación judía que no creía, bueno, todos murieron en el desierto y solo la nueva generación, los conversos, entraron en Canaán. ¿Por qué Dios ablanda mi corazón y el omnipotente me turba? Entonces, para tener un corazón suave, aquí tenemos claramente que es un don de Dios. La obra de Dios. Y Ezequiel 36, 26, os daré también un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, o que quede vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Otra vez es el mismo símbolo. Entonces entendemos que cuando Moisés permitió el divorcio es porque todos los israelitas automáticamente por nacimiento ellos se consideraban miembros de la iglesia, y si alguien transgredía abiertamente fue apedreado con piedras. Pero no se habla ahí de una conversión, no se habla también de un acuerdo, o que se pide un acuerdo de cada persona. De eso no estamos hablando. Significa que el pueblo israelí fue un pueblo mezclado de personas conversas y inconversas. Por eso las leyes fueron adecuadas en esa situación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos una conversión. Cada uno debe poner palabras de fe y también comprobar con su vida que hay una conversión para que ser bautizados. Entonces tenemos un contexto totalmente diferente. Vamos a ver qué clarificación hizo Jesús, o qué ilustración él dio, porque él no terminó solo con esto, versículo 8, sino siguió con versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, si no es por fornicación,
y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí, en una forma muy semejante como en Mateo capítulo 5, nuestro Señor recuerda o muestra que si existe una fornicación, un divorcio puede ser dado. Es permitido un divorcio. Pero en el mismo tiempo, él continúa que si se da un divorcio, no se puede permitir un recasamiento. Porque si una persona se case con una repudiada, comete adulterio. Y también igual el hombre que está repudiado comete un adulterio si él se casa de nuevo. Es muy claro en el versículo y también si se considera el contexto gramático que Jesús no habla aquí de recasamiento, sino respondiendo a los fariseos la razón del divorcio, él responde esta pregunta. Versículo 11, y les dijo, cualquiera que, en Marcos capítulo 10, versículo 11 dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Es una confirmación de nuevo en el otro evangelio. También en versículo 12 dice, y si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los evangelios son muy claros, no hay duda en ese sentido. Vamos a ver un análisis pequeño de la palabra adulterio, porque allí hay variaciones de comprensión y las ideas. Recordémonos que en Mateo capítulo 5 se introdujo una nueva definición de qué es adulterio. Pero yo os digo que todo el hombre que mira a una mujer por codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que no es un adulterio externo, no es una parte de infidelidad externa, sino es una transgresión de la ley de Dios mental, en la mente, en el corazón de las personas. Pero es interesante que si una persona adultera, aquí, eso no significa que la otra persona está autorizada de adulterar también, porque eso es que a veces la gente dice, pues si como es la pregunta, bueno, la esposa me dejó, se fue, se casó con otro, entonces yo debo tener la libertad también de casarme con otra persona. Pero si una persona adulteró, eso da el permiso de la otra también que adultera. Si un sacerdote comete adulterio, eso significa que se ha permitido el adulterio. Y si un rey, por ejemplo, adultera, eso significa que está permitido el adulterio, porque tenemos algunos casos en el Antiguo Testamento de adulterio, de fornicación de parte de los reyes. Y su esposa, si la esposa comete adulterio, ¿eso permite también a mí que yo adultero? Pues de acuerdo de las Sagradas Escrituras, no. Romanos capítulo 3, versículo 3 hasta 4 dice, ¿por qué? Y si algunos no creyeran, si incredulidad invalidará la fe de Dios, Dios no lo quiera. Entonces ya tenemos claramente esta parte que no estamos autorizados de transgredir la ley de Dios, también si una parte de la pareja lo está haciendo. El Antiguo Testamento, el adulterio enfrentará una sentencia de la muerte y los fieles israelitas se quedarían viudos. Aquí tenemos varios versículos, pero especialmente Romanos capítulo 7, versículo 2 hasta 3, se repite la misma situación. Por tanto, los que Dios juntó, no los separa el hombre. Porque si mujer que tiene marido está obligada por la ley a su marido mientras él viva, pero si el marido muere, ella quedaría libre
en la ley de su marido. Así que si mientras vive su marido, ella se case con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, queda libre de esta ley, para que no sea adúltera, aunque está casada con otro hombre. Entonces aquí el apóstol Pablo lo clarifica en enorme detalle eso que Jesús hablaba en Mateo 19, versículo 9. No hay ninguna posibilidad de pensar de un recasamiento, porque un recasamiento inmediatamente, de acuerdo a la Biblia, es un adulterio. Como conclusión, los discípulos le dijeron sus discípulos: si así es la situación del hombre con su mujer, no conviene casarse. La Iglesia Católica toma ese versículo diciendo que eso habla del celibato. Entonces, mejor no casarse, quedarse sin casar. Y ellos usan algunos versículos de apóstol Pablo también, que él recomienda no casarse para ser libre como él es. Sin embargo, esos versículos no hablan de celibato, hablan de una segunda nupcias. Vamos a ver por qué. Porque aquí dice la situación del hombre con su mujer. Vamos a ver cómo está esto en griego. Le dicen sus discípulos: si es así la situación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, cuando el griego se habla de un hombre que ya tiene mujer, no es un hombre soltero, pero es un hombre que tiene mujer. Puede ser que es todavía en el proceso de casamiento y una situación de noviazgo oficial. Sin embargo, ya tiene una mujer que le pertenece. Entonces no es bueno casarse. Un hombre que ya tiene mujer, entonces ya está casado o está comprometido. Entonces se habla de un segundo casamiento, un otro casamiento. Conclusión de Jesús. Para ellos, él le dijo: todos los hombres no podrán recibir esta palabra, excepto aquellos a quienes se ha dado. Siempre cuando tenemos esas preguntas en las conferencias generales y otras situaciones de seminario, yo siempre me recuerdo ese versículo. No todos entenderán esa palabra. No todos pueden aceptarla, no todos la pueden entender. Porque hay algunos eunucos que nacen así del vientre de su madre, otros que fueron hechos por los hombres, y hay otros que son por el reino. Se hicieron a sí mismos. Se hicieron a sí mismos. Vamos a ver esta parte en el fin del estudio. Pero primero vamos a ver a quién está dado y quién no es dado. Porque eso es importante. ¿Qué significa a quién se le da? Primero de los Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice: pero a cada uno le sea dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Entonces la palabra dada o quien se le da aquí se refiere del Espíritu Santo. Quien se le da por el Espíritu Santo, por inspiración. Respondió, le dije: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no le es dado. Para que los discípulos que entienden las parábolas y que Jesús le explica a ellos, pero a otros no es dado. Entonces no se refiere aquí tanto de un don de abstinencia, sino se habla de un don de conocimiento de la verdad, de aceptación de la verdad.
porque a vosotros es concedido por Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y el último versículo que yo tengo aquí, Lucas 12, 48, que dice, pero el que no supera y cometerá cosas dignas de azotas, será azotado con pocos azotes. Porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Entonces, otra vez tenemos una repetición de esa réplica, a quien se le da, está refiriéndose al conocimiento, a la experiencia con Jesús, la comprensión de la verdad. Entonces, no todo se le dará, de comprender el asunto de divorcio o recasamiento, porque no tienen todo la misma profundidad de comprensión de este tema, pero los que se le da, pues obviamente lo entienden así como Jesús lo está enseñando. También Jesús dice que no todos los hombres lo pueden recibir este dicho. El mensaje que se le me ha dado, dice la sierva del Señor, desde mi juventud me es encontrado ser fiel en declarar el mensaje que se me ha dado. Ya sea que aquellos a quienes se le ha dado lo reciben o no, la palabra del Señor todavía me es dada. No se debe minimizar ni una palabra. Entonces hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, hay gente que lo recibe, hay gente que no lo puede recibir. ¿Significa eso que nosotros debemos minimizar el mensaje? ¿Significa eso que debemos abrir la puerta para hacerla más cómoda para algunos que no lo entienden? En acuerdo de la palabra del Señor, no. La palabra está dada, la comprensión está dada, vamos a enseñar, ojalá todos los entienden, y que no lo entienden, lo sentimos, pero debemos seguir adelante con el mensaje que Dios nos ha dado. Si nosotros analizamos el asunto de los eunucos, especialmente el eunuco por amor al reino de los cielos, llegamos otra vez de la misma pregunta. ¿Significa esto que el celibato es de una u otra forma en acuerdo de la voluntad de Dios? ¿Es algo que nos recomendaría delante del reino celestial si nosotros no nos casemos y nos quedamos solos en celibato? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque hay algunos eunucos que nacieron así de vientre de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede recibirlo, que lo recibe. Vamos a ver qué significa o qué es la voluntad de Dios. Génesis 2:18 dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea por él. Obviamente Dios no está en favor del celibato. Si eso fue su voluntad, Él haría a Adán solo y no necesitaba a Adán ninguna ayuda. Sin embargo, Dios mismo declara que no es bueno que el hombre está solo. Entonces no se habla en Mateo 19, no se habla de un eunuco que se hizo eunuco él mismo porque de una manera quería acercarse a Dios. Eso no es algo que Dios requiere de nosotros. En el Proverbio 18:22 dice, el que a la esposa, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Así que es exactamente lo contrario. Si queremos hallar el favor del Señor, debemos buscar una esposa buena, creyente, que está en acuerdo de la voluntad de Dios. Entonces hemos hecho algo bueno. El celibato no es
la solución ni ningún requerimiento de parte del Señor. Un testimonio más bíblico, el Eclesiastes 4:9, mejor son dos que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo. Bueno, de donde lo queremos ver es mucho en ese sentido, recomendando el matrimonio como tal, un matrimonio espiritual. También en el segundo de los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Entonces, ¿qué sucede? La única forma en que una persona puede decidir quedarse en celibato para el reino del cielo es cuando no hay personas de la fe con quien casarse. Está solo, está rodeado con las personas que no son de la iglesia, y entonces, para no transgredir este principio, decide mejor quedarse solo, pero no casarse con un incrédulo. Eso sería una justificación de esa ser eunuco por el reino de los cielos. Aquí hay un otro versículo de Deuteronomio 7:3: ni te casarás con ellos, tu hija, no darás a tu hijo, ni su hija tomarás a tu hijo. Se refiere de los pueblos paganos en ese tiempo. Y Romanos capítulo 7, versículo 3, entonces, si mientras vive su marido, ella se casa con otro hombre, será llamado adúltera. Y eso es la otra forma, si uno está ya divorciado, no debe recasarse, porque si se casa de nuevo, comete adulterio, en acuerdo de las escrituras. Aquí Romanos capítulo 7, también primero de los Corintios, tenemos el mismo mensaje. Entonces tenemos estas dos razones por qué una persona puede quedarse eunuco por amor al reino de los cielos. Si no se puede casar con un crédulo, porque no hay, entonces para no transgredir la ley, pues se queda solo toda su vida. O si está casado y entonces divorciado, para no cometer adulterio, se queda solo en acuerdo del consejo del Señor. Y aquí tenemos el poder de recibirlo. Todos los hombres no pueden recibir esta palabra excepto aquellos a quien le has dado. El que puede recibirlo, que lo reciba. Hemos analizado esta parte y es lamentable que el mismo nuestro Señor Jesús dice que no todos están en el nivel espiritual, en comprensión del Evangelio, de recibir la palabra y la voluntad del Señor. Otra vez debemos recordarnos el testimonio y la importancia del contexto. Para sostener doctrinas erróneas y prácticas no cristianas, algunos se apoderan de pasajes de la Escritura separadas del contexto. Podríamos ver que el contexto, ambos de capítulo 5 y de capítulo 19, explica perfectamente los textos y no hay ninguna duda de qué es la voluntad de Dios en este tema. La presentación fue hecha de mi persona y otras personas de aquí, de la Asociación General, y también hermano Jeffrey Ho, de Canadá. Dios le bendiga. Eso es nuestra presentación para hoy, y creo que hemos respondido esta pregunta: si una persona está quedada sola, la persona, el esposo o la esposa le ha dejado, se ha casado con otra persona, puede él o ella recasarse de nuevo. En acuerdo de la Biblia, del Nuevo Testamento, eso no es recomendable. Ya, está muy bien, muchas gracias Pastor Petco por la amplia explicación que se nos ha dado en Mateo capítulo 19.
porque es interesante este capítulo. De ahí hay varias cosas o asuntos que se pueden tomar, pero como usted ha dicho, fuera del contexto. Y entonces podemos decir otra cosa diferente, ¿no? Porque hay un asunto, y es que Mateo 19 sí habla de divorcio, podemos decir, habla de divorcio, porque ahí dice... Y de la razón del divorcio. Y también de la razón de divorcio. ¿Por qué? Porque los judíos y en el pueblo de Israel se había permitido por cualquier cosa, ¿no? O sea, no por la razón justificable que el Señor Jesucristo presentó, sino él dice ahí también, o sea, lo hacían por cualquier cosa, cualquier asunto, entonces daban carta de divorcio. Aunque ya se explicó, no era el plan de Dios, sino se permitió por la dureza del corazón, porque ellos querían igualar y tener costumbres también de los pueblos paganos, y por eso hacían estas cosas. Ahora, el asunto es, Mateo 19 no habla de recasamiento. Esa es la conclusión, creo que podemos llegar. No habla de recasamiento. Ni Mateo 5, ni Mateo 19 habla de recasamiento. El asunto del recasamiento o el tema de recasamiento se menciona de parte de nuestro Señor Jesús solo como una ilustración, que si uno se divorcia, entonces, y se recase, entonces él está en el peligro de transgredir la ley de Dios cometiendo adulterio. Es diferente si hay el divorcio y la persona, como dice allí, la pregunta que era, se mantiene fiel, pero mientras la persona vive no puede recasarse, a no ser, como dice el texto bíblico, que la persona muere, la otra parte, y ahora dice queda libre para casarse nuevamente porque ya la otra persona ya ha muerto. Mientras tanto, de acuerdo a Mateo 19, Mateo 5, entonces es claro este tema. Bueno, creo el tiempo se nos ha ido. Vamos a dejar hasta acá las preguntas que están haciendo los hermanos en el chat de Zoom o en el de Facebook. Entonces las tendremos en cuenta para el próximo programa. Así de que, y si alguien no ha hecho pregunta en el chat, pero quiere hacerla, también lo puede hacer en el correo que aparece en pantalla, info@sda1844.org. Ahí pueden ustedes escribirnos también sobre este tema, porque no hemos terminado. Vamos a continuar todavía con alguna parte más, porque tenemos más preguntas de este tema. El próximo tema tiene que ver con el periodo del cristianismo desde los apóstoles hasta el adventismo. Así, aquí se incluye, por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia protestante y ortodoxa. Y ahí aparece, por ejemplo, dónde provienen esas ideas de parte inocente, de parte culpable. Ahí Lutero y algunos otros introducen esos términos y lo explican de por qué. También la Iglesia ortodoxa, ellos permiten divorcio y recasamiento, pero no porque consideran que es correcto. Ellos entienden que la dureza de corazón todavía existe y por lo tanto permite algún número de 4. Okay. 4 divorcios, recasamientos. Tiene número. No sé cómo llegaron al número 4, pero y vamos a ver también a diferentes autores, especialmente en el principio del cristianismo. Es importante saber cómo la iglesia entendía este asunto, porque el divorcio, recasamiento, eso no se dio hasta que vino el protestantismo en tiempo moderno, especialmente el protestantismo americano. No teníamos divorcio en ninguna de las doctrinas cristianas. Ok, dejamos ahí porque queremos que entre 8 días las personas se animen a participar, así de que va a estar bastante interesante y tenemos algunas preguntas sobre esto también. Y estamos hablando del tiempo después de los apóstoles y hasta el momento del adventismo, ¿no? En ese periodo de tiempo que podemos hablar acerca de matrimonio, divorcio, recasamiento y ya se nos ha dado como una pequeña
invitación para entre 8 días. Así que los esperamos nuevamente entre 8 días para el siguiente tema. Vamos a concluir con una oración. Pastor Petco, por favor. Gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido, compartir el mensaje con nuestros hermanos y hermanas y responder algunas preguntas en ese tema tan importante. El matrimonio sabemos que es del paraíso, muy importante. Dios lo ha creado, igual como el sábado y otros asuntos doctrinales. Ayúdanos, Señor, para poder participar en esta bendición que tú has dado al hombre. Y ayúdanos a comprender mejor ese tema. Danos una revelación especial de tu Espíritu Santo. Amén. Te pedimos especialmente que tú bendigas los jóvenes que están en noviazgo, que están pensando a entrar en un matrimonio. Bendígalo para que ellos puedan elegir correctamente, que ellos pueden ser guiados por tu Espíritu Santo, para que los matrimonios que están criados son felices, son matrimonios sólidos, espirituales, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a cada uno de los que se conectaron, ya sea en Facebook, en Zoom o en YouTube. Muchas gracias. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta presentación y nuevamente les invitamos para entre 8 días, los martes a las 8 de la noche o de la tarde, y ustedes pueden programarlo allí en su país. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. El Señor les bendiga. Amén.